Bien. Por favor, todos a tomar su asiento. Vamos a reiniciar las presentaciones. Este tercer bloque va a iniciar con el tema cáncer de mama. Y para esto tenemos a dos participantes que nos acompañan de provincia. La doctora Maricruz Anaya, del CIBIOR, en Puebla, y la doctora Blanca Olivia Murillo, de la Unidad de Investigación en León, Guanajuato. Entonces, la doctora Maricruz Anaya. Maricruz, adelante, por favor. No, en el programa estabas tú. Me voy a... No, más o menos 15 minutos, pero más bien el doctor es el que les... Aquí está su puntero, arriba abajo para avanzar o retroceder la diapositiva. Y una vez lo otro. Gracias, arriba abajo, para avanzar. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes y agradezco al doctor Mayani esta magnífica invitación. Me siento como en casa. Hace mucho no veía muchas personas que son muy gratas para mí y pues es un gusto acompañarnos en este evento tan importante que es pues el Día Mundial del Cáncer. Gracias, doctor. Bueno, el título que les voy del proyecto que les voy a platicar tiene que ver con proteínas vesiculares emergentes en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Es parte de lo que estoy abordando en el CIBIOR. De alguna manera abordo el cáncer de mama como un tema integral, pero bueno, esta parte de vesículas extracelulares es algo que me ha gustado mucho y de manera muy breve les voy a compartir el trabajo que he hecho con 3 alumnos. No me voy a meter mucho al tema de cáncer de mama porque se ha abordado de manera extraordinaria el día de hoy para no quitar más tiempo y bueno, solo pues sabemos que es un tema primordial para nuestro país y pues para todo el mundo. El tema del cáncer de mama es un tema apremiante y ¿por qué? Pues porque hay un punto importante que hay que abordar, es la parte del diagnóstico y por otro lado la parte del tratamiento. Como todos sabemos, pues hay diversas pruebas de diagnóstico aprobadas por la FDA para este tipo de cáncer y bueno, hay desde aquellas que van dirigidas hacia HER2, hacia PDL1, nuevamente a HER2. A lo largo de todos estos años, pues han sido pruebas que verdaderamente han resuelto ciertos problemas en el diagnóstico de algunas mujeres, pero no de todas. Hoy por hoy sigue siendo el cáncer de mama un punto álgido en el tema del diagnóstico, porque pues como todos sabemos hay un subtipo que es el cáncer de mama triple negativo, por ejemplo, y que no hay pues de alguna manera receptores, proteínas que de alguna manera se puedan seguir para poder tratarlo. En este sentido, es de mi interés pues abordar este punto, buscar nuevas moléculas, nuevos biomarcadores que se puedan expresar en las células cancerosas y que pudieran estar jugando un papel importante como biomarcadores. En esta ocasión les quiero comentar que como todos sabemos el proceso de metástasis pues es un paso sumamente relevante en el proceso de no solo cáncer de mama sino cualquier tipo de cáncer y el papel de las vesículas extracelulares es crítico en muchos de estos procesos que están relacionados con la invasión y con la metástasis y un proceso clave en este proceso de vesículas extracelulares es pues la transición que sabemos se da que es la epitelio mesenquimal. Entonces, llega un momento en que las células cancerosas nos preguntamos cómo se comunican, ¿no? Y entonces, bueno, es a través
vesículas que se están secretando. En esta diapositiva les muestro 2 células cancerosas y entonces la comunicación entre ellas pues es a través de esas vesículas extracelulares de las que les estoy hablando. Y como todos sabemos, pues hay desde cuerpos apoptóticos, exosomas, microvesículas, y que pues el cargo que lleva cada una de ellas es crucial para muchos de los procesos que la misma célula está necesitando y ejecutando. ¿Cómo hacen las células para transportar de manera precisa el cargo que en ellas contienen? Pues es a través de ciertas vesículas. Y el descubrimiento de la maquinaria que regula ese tráfico vesicular pues fue conmemorado o fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 2013, en donde un grupo de investigadores, en los que destaca Sudhoff, pues él de alguna manera describe esta maquinaria que se necesita para regular el tráfico de estas vesículas. Entonces, las vesículas extracelulares, como todos sabemos, son estructuras delimitadas por capas lipídicas y que pues una célula las libera de manera natural. Regulan muchos procesos fisiológicos, entre ellos pues el cáncer. Y bueno, un tipo de vesículas que me ha llamado mucho la atención son las vesículas sinápticas. Como todos sabemos, pues su origen es en el sistema nervioso y juegan un papel clave en procesos tan importantes como liberación de neurotransmisores, como sinapsis. Y las vesículas sinápticas, pues como podemos ver en este dibujo, pues están conformadas por múltiples proteínas que juegan papeles claves en todos estos procesos que ya les comenté. De mi interés ha sido estudiar una proteína llamada SB2. Está sumamente descrita en el sistema nervioso central y tan importante es que si se inhibe la proteína SB2 no hay liberación del neurotransmisor, ¿sí? Entonces es un regulador clave del tráfico vesicular. De manera importante, el ligando de esta proteína es la toxina botulínica y bueno, en los últimos años se ha asociado mucho la participación de SB2 en procesos o en enfermedades neurológicas y en cáncer. Y por otro lado, hay otras 2 proteínas también sumamente importantes que forman parte de estas vesículas. Las proteínas RAP3A, que como todos sabemos, pues es un grupo importante de proteínas, son proteínas reguladoras claves en la exocitosis, también participan en aspectos neurológicos, y otra proteína importante que es la sinaptobrevina o BAM8. Esta forma parte del complejo de proteínas SNARE y pues como sabemos juegan un papel clave en el tráfico de los lisosomas hacia los autofagosomas, y también RAP3 junto con BAM8 se asocia a muchos procesos tumorales. Entonces estas proteínas han sido de mi interés y les voy a ir platicando qué es lo que hemos estado haciendo con ellas. Esto es realmente un trabajo que ya lleva muchos años y creo que lo han escuchado ya algunas veces, pero es del cual partimos. Nosotros teníamos interés de saber si la proteína SB2 estaba presente en cáncer de mama, ¿sí? Y entonces pues vimos si estaba sobreexpresada y efectivamente está sobreexpresada en diferentes líneas celulares de cáncer de mama. Cuando nosotros quisimos ver si en biopsias de pacientes con cáncer de mama SB2 estaba sobreexpresado, pues lo encontramos sobreexpresado como ustedes pueden ver. Esta es una biopsia de paciente triple negativo en este caso, pero se probaron diferentes biopsias con diferente etapa clínica y subtipo y vemos que SB2 tiene 3 isoformas y en este caso, en el tejido tumoral de mama, se están expresando estas 3. Sin embargo, SB2A, como pueden ver, pues está mayoritariamente sobreexpresada, a diferencia de un tejido de mama que no es canceroso, que no se expresa, y como control positivo, pues está el tejido de cerebro. Entonces, estos hallazgos de sobreexpresión, pues nos entusiasmaron para solicitar una patente y reclamamos un nuevo biomarcador para diagnóstico de cáncer de mama. ¿Por qué? Pues porque estos hallazgos eran importantes. Era la primera vez que se estaba viendo esta proteína sobreexpresada en tejido de mama. Entonces, por un lado, quisimos seguir haciendo estudios con SB2A,
principalmente por ser la isoforma que se expresa de forma mayoritaria, pero también para nosotros era importante estudiar el ligando de SB2, que es la toxina botulínica. Y entonces quisimos saber qué efecto tenía esta toxina ante las células tumorales, en este caso T47D, comparado con unas MSF10, que como sabemos no son tumorales. Y vemos cómo la toxina botulínica tiene un efecto citotóxico importante en las células cancerosas. Esto nos daba una pauta importante para seguir adelante, dado que las células no tumorales pues no tenían este efecto citotóxico. Por otro lado, también vimos que la toxina botulínica inhibe la proliferación de las células T47D, que son tumorales de mama, y pues de alguna manera pues esto nos daba pauta a seguir estudiando tanto al receptor como a su ligando. Por otro lado, también vimos que la toxina botulínica a través de citometría de flujo provoca apoptosis en las células tumorales, en este caso la T47D, y medimos bueno, a través de qué se estaba provocando esta apoptosis, y es a través de caspasa 3. Entonces, bueno, estos antecedentes pues fueron importantes. En su momento pues se publicaron algunos artículos, la patente que pues sigue en pie y es la que me ha motivado a seguir estudiando SB2. Nos hicimos algunas preguntas. ¿El receptor de vesículas sinápticas, SB2, se sobreexpresa en etapas tempranas del cáncer de mama? Porque cuando nosotros lo estudiamos, estábamos estudiando biopsias en etapas 3 y 4, pero queríamos saber si podía ser un biomarcador de cáncer de mama en etapas tempranas. Y entonces eso nos motivó a estudiar este fenómeno, pero pues en un modelo preclínico de cáncer de mama. Por otro lado, queríamos saber si el ligando de esta proteína, la toxina botulínica, podría inhibir el desarrollo del tumor a lo largo de la progresión tumoral en el modelo, dado que ya habíamos visto que in vitro tenía un efecto importante. Y entonces, con estas preguntas, pues hicimos el trabajo caracterización de SB2A durante la progresión tumoral en el modelo preclínico. Estuvo favorecido recientemente para que pudiéramos culminarlo a través de la convocatoria para el apoyo de conclusión de tesis de especialidad, maestría y doctorado. Evoli Noemí es la alumna de doctorado y el artículo fue aceptado el 24 de diciembre. Ok, de manera muy breve les platico parte de lo que hicimos. Bueno, como todos sabemos, el modelo hoy por hoy que es muy noble para estudiar cáncer de mama es este que les estoy mostrando, en donde se inoculan células 4T1 que son triple negativas en ratones BAPC y en corto tiempo se simulan perfectamente las etapas del cáncer de mama, bueno, sobre todo las etapas tardías. Y entonces, por un lado, quisimos ver la progresión tumoral, seguir al SB2, y por otro lado ver el efecto de la toxina botulínica sobre la progresión del tumor. ¿Okay? Entonces se hicieron diferentes administraciones y medimos diferentes aspectos como el peso de los animales, la ingesta de alimento, el tamaño del tumor, el del vaso y pues en la biometría hemática para pues estudiar de alguna manera los puntos importantes que implican el cáncer. En esta diapositiva les muestro cómo para nosotros era importante saber si las células triple negativas de ratón es un modelo singénico en donde estas células se generaron de manera espontánea en el animal, que teníamos que saber si las 4T1 triple negativas estaban sobreexpresando SB2, así como lo habíamos visto con las triple negativas de humano. Y efectivamente, 4T1 expresa el receptor SB2. Entonces, bueno, esto fue muy alentador porque entonces pudimos comenzar a generar este modelito con la certeza de que esas células sí expresaban SB2. Y entonces también vimos cómo, de alguna manera, la toxina botulínica tenía un efecto importante en las células 4T1, como ya lo habíamos visto en aquellas células humanas. ¿Sí? Y entonces se comenzó a generar el tumor, aquí se los muestro en su derecha, en donde pues es un tumor, como ya les había comentado, muy rápido, en donde se genera perfectamente desde el primer día de inoculación, al día 7 ya se palpa un tumor que es in situ, y entonces vimos cómo la toxina botulínica, si se inoculaba al 7º día de que se había generado el tumorcito,
tenía la capacidad de disminuir el tamaño del tumor. En la gráfica que están viendo abajo, les puedo mostrar cómo a diferentes concentraciones de la toxina botulínica, principalmente con 0.5 unidades, el tumor disminuye de tamaño de manera considerable. Entonces, esto era pues importante para nosotros, porque ya habíamos visto el efecto de la toxina in vitro, y entonces lo estábamos viendo en la disminución del tamaño del tumor. Pero también nos interesaba saber ¿qué estaba pasando con el vaso de los ratones? Y como todos los cánceres, pues este tipo de cáncer en el ratón genera una esplenomegalia importante, pero de alguna manera vimos que la toxina botulínica pues no disminuyó el tamaño del vaso, pero de manera importante vimos cómo sobre todo a 0.25 unidades y 0.5 unidades de toxina botulínica, hay una disminución de los neutrófilos en el suelito de los animales y también de los monocitos. Esto es importantísimo porque este modelo de cáncer es un modelo que hace mucha inflamación y es muy invasivo. Entonces, estos resultados de alguna manera nos hacen pensar que la toxina botulínica probablemente está disminuyendo el proceso inflamatorio que se está generando. Evidentemente, faltan más estudios para llegar a conclusiones más sólidas, pero pues es alentador lo que estábamos viendo. Y esta inmunohistoquímica a mí me gusta mucho. Les presento, es del ratón, el tumor mamario, en donde vemos cómo, por un lado, estamos viendo la inmunoreactividad del SB2, es inmunohistoquímica, entonces lo estamos viendo en color café, ¿sí? Aquí está el tumor que no tiene tratamiento y el tumor con diferentes tratamientos. Vean cómo la toxina botulínica a 0.5 unidades y 1 disminuye la inmunoreactividad del SB2, ¿sí? De 60-70% a 30-40% o el 10%. Esto es sumamente importante porque entonces podemos entender que SB2 sí puede ser un marcador de progresión tumoral. Para nosotros es importante saber si es un marcador de metástasis. Desafortunadamente los estudios sobre metástasis justo los estamos haciendo con este financiamiento que nos otorgaron, pero les puedo comentar que todos los animalitos hacen metástasis a pulmón, principalmente hígado, hueso y cerebro. Los animales que hacen metástasis hacia pulmón, cuando se inoculan con la toxina botulínica, la metástasis no ocurre. Eso es algo sumamente importante, porque entonces de alguna manera eso corrobora que la toxina botulínica está frenando la progresión del tumor y podría ser también una buena alternativa terapéutica para poder disminuir el tamaño del tumor en las pacientes. ¿Ok? Entonces, como control positivo pusimos pues, a cerebro de ratón y entonces vean la inmunoreactividad de SB2. Ok, entonces definitivamente SB2 es un biomarcador emergente. ¿Por qué? Porque su expresión persiste desde el laboratorio, o sea, de ensayos in vitro hasta las pacientes. ¿Sí? Hay evidencia experimental in vitro, en el modelo preclínico y en las biopsias. Es una proteína que ha sido bastante innovadora para nosotros, tenemos la patente y de manera importante, pues ahora nos vamos a enfocar también al efecto que tiene la toxina sobre el estroma tumoral. ¿Sí? Ya vimos cómo de alguna manera disminuye la toxina la expresión de SB2 y podríamos especular que podría disminuir la metástasis. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Definitivamente es importante validar SB2 en una población mayor. Ya lo hicimos en biopsias, pero consideramos que es necesario validarlo en una población que tenga diferente subtipo molecular de cáncer de mama y a diferentes etapas. Pero por otro lado, también sabemos que SB2 viene de una familia de proteínas pues como cromogranina, como sinaptofisina, que justamente son marcadores de pues, tumores de tipo neuroendocrino. Entonces, con ese entusiasmo de saber si podíamos también proponer SB2 como un buen marcador para tumores de tipo neuroendocrino, hicimos un trabajo de tesis con un alumno de especialidad de anatomía patológica y entonces pues, vimos la inmunoreactividad de algunos marcadores importantes de tumores neuroendocrinos como sinaptotamina, CD56 y cromogranina y se compararon con SB2.
Los resultados que encontramos, son breves, pero me parece que son importantes. Aquí estamos comparando todos los marcadores y de alguna manera la positividad de SB2. Y entonces está CD56, algunas biopsias fueron 56 neoplasias neuroendocrinas, desde hígado, ovarios, vulva, mama, son diferentes. Y entonces vemos como no todos los marcadores neuroendocrinos que se utilizan en la clínica están presentes en las biopsias que estamos estudiando, pero SB2 estuvo presente en todas. SB2 no estuvo presente en ninguna, es decir, es un marcador que es exclusivo de cáncer neuroendocrino y no solo de mama, sino de otras neoplasias. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque, por comentarios con personal clínico calificado, nos dicen que cuando los tumores neuroendocrinos ya están en una etapa avanzada, algunos marcadores son inespecíficos como cromogranina y sinaptofisina. Entonces, pues nosotros proponemos que SB2 puede ser usado como un biomarcador accesorio a este diagnóstico que se está haciendo. Y abajo les muestro una inmunoreactividad de algunos marcadores de tipo neuroendocrino como CD56, sinaptofisina y SB2, y vean la positividad de SB2 en un cáncer de mama. Ok, entonces, ¿qué impacto tiene SB2? Pues se presenta con mayor sensibilidad para detectar neoplasias neuroendocrinas. La cromogranina, la sinaptofisina y CD56 mostraron una menor sensibilidad, sin embargo, pues su empleo en conjunto podría ser real junto con SB2 y de alguna manera mejorar el diagnóstico de las neoplasias neuroendocrinas. Proponemos a SB2 como un marcador más sensible y específico con el potencial de facilitar diagnósticos más precisos y oportunos, incluso en estadios avanzados de los cánceres de tipo neuroendocrino. Ok, ahora les voy a platicar de manera muy breve de las otras dos proteínas de vesículas que estamos también trabajando. Una es RAP3A y otra es BAM8. Este trabajo se ha ejecutado por 2 alumnos de doctorado y de manera muy breve, esta es la metodología que hemos utilizado: Western, inmunofluorescencia, PCR en tiempo real, citometría de flujo, y a través de, usando el antivirus, pues se hizo el silenciamiento de las proteínas de RAP3A y BAM8 y se midió proliferación, muerte e invasión. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, para RAP3A encontramos que es una proteína que también se sobreexpresa en diferentes líneas celulares de cáncer de mama, y no así en una célula no tumoral, y como control positivo se usó un cerebro de ratón. Entonces vemos que RAP3A está sobreexpresada, ¿ok? Y está presente en las células a lo largo del citoplasma, y de manera importante, cuando se silencia RAP3A, se ve que esta inhibición en la expresión hay una inhibición franca de RAP3A a través de esos shRNAs que se utilizaron, tanto en la línea T47 como en la 231. Pero de manera importante, el silenciamiento provoca que se disminuya la proliferación de las células cancerosas, ¿sí? Entonces, aquellas células que se silenciaron con las secuencias importantes para nosotros, la proliferación está disminuida, no así con una secuencia no silenciante. Entonces, de alguna manera, pues esto también es alentador, porque implica que RAP3A pues juega un papel importantísimo en la sobrevivencia de las células cancerosas. Y también, de manera importante, el silenciamiento de RAP3A promueve la muerte de las células, y aquí lo vemos, ¿sí? Esta es una muerte celular tanto con las dos secuencias silenciantes como 8. Es sumamente interesante también su comportamiento. Al igual que las otras dos proteínas, BAM8 se sobreexpresa en las células cancerosas. Aquí lo estamos viendo en un ensayo de Western blot. Localizamos a BAM8 por inmunofluorescencia, y también realizamos silenciamiento de estas proteínas. Y entonces vemos cómo de alguna manera la expresión de BAM8 pues está disminuida, y a esto lo podemos corroborar con el Western blot de los silenciamientos, ¿sí? Y entonces
Aquí la expresión relativa, la gráfica lo está mostrando, de BAM8 está disminuida, lo cual implica que pues el silenciamiento fue idóneo. Pero de manera importante vemos que las secuencias silenciantes tienen la capacidad de disminuir la proliferación de las células y provocar la muerte celular. Cuando hacemos ensayos de migración, que no se los muestro, pero sí los de invasión, vemos cómo las células que fueron silenciadas con BAM8 no tienen la capacidad de invadir el bloque de matrigel que se puso. Entonces, esto es sumamente importante porque entonces, de alguna manera, BAM8 está implicada en procesos de invasión de las células cancerosas y el silenciamiento de esta proteína pues nos corrobora este hallazgo. Ok, entonces, bueno, pues estos son los estudios o los resultados que quería mostrarles. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer en relación a las otras dos proteínas. Tenemos una cohorte bastante interesante de pacientes con cáncer de mama que en el CIBIOR desde hace mucho hemos estado caracterizando y entonces pues vamos a dar seguimiento a estas proteínas como pues biomarcadores prometedores. Vale la pena comentarles que, bueno, el año pasado reclamamos 2 solicitudes de patente, una para cada proteína y pues bueno, vamos a ver, esperemos pronto tengamos esta patente de estas 2 proteínas, estos 2 biomarcadores. Muchas gracias y pues agradezco la colaboración de todas las personas que a lo largo del tiempo han apoyado este trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.